Hoy hablamos sobre un asunto que afecta a muchos hogares cristianos. Un asunto que a menudo pasamos por alto: la presencia de objetos demoníacos en nuestras vidas. El enemigo es astuto. Sabe cómo utilizar objetos, símbolos e incluso nuestras propias acciones para apartarnos de Dios. Puede que ni siquiera nos demos cuenta, pero hay cosas en nuestros hogares que pueden ser una puerta abierta a la oscuridad espiritual. Es hora de despertar y tomar una posición contra estas influencias. Tomémonos un momento para examinar 8 objetos demoníacos que no tienen lugar en el hogar cristiano. Si encuentras alguno de ellos en tu vida, elimínalos de inmediato. Pueden parecer inofensivos, pero son herramientas poderosas en manos del enemigo. La Biblia dice: «Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros». Santiago 4:7. Resistamos juntos. Número 1. Ídolos y símbolos religiosos de otras creencias. La idolatría ha sido un tropiezo para la humanidad desde los primeros días. Es una de las trampas espirituales más peligrosas, ya que engaña a las personas para que otorguen honor y reverencia a algo que no es Dios. En muchos hogares de hoy, ídolos y símbolos religiosos de otras fe han tomado residencia sin que nos demos cuenta. Algunos de estos objetos se conservan como recuerdos de viajes, regalos de amigos o decoraciones destinadas a aportar un toque estético o cultural al hogar. Otros se mantienen porque se cree que traen buena suerte, protección o bendiciones. Pero la verdad es que estos objetos representan una adoración falsa y pueden crear fortalezas espirituales que invitan a la oscuridad en nuestras vidas. La Biblia deja claro que a Dios le repugna la idolatría. En Éxodo 20:3-5 se ordena: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás». La instrucción de Dios es firme porque conoce el peligro que presenta la idolatría. Cualquier cosa que desvíe nuestra atención de Él, que demande un honor que le pertenece solo a Él, es un ídolo. Estos objetos pueden parecer inofensivos, pero llevan consigo un profundo significado espiritual. Muchos hogares tienen estatuas de Buda, deidades hindúes u otros relicarios religiosos antiguos que jamás debieron estar en un ambiente cristiano. Algunos argumentan que no adoran realmente a estas figuras, por lo que ven inofensivo conservarlas. Pero la idolatría no se limita a la adoración física. Se trata de lo que permitimos entrar en nuestras vidas. Aunque no nos inclinemos ante estos ídolos, su presencia en el hogar invita a una influencia impía. Dios advirtió repetidamente a Israel que no se mezclara con naciones paganas ni adoptara sus prácticas religiosas. Entendió que la presencia de falsos dioses eventualmente alejaría a su pueblo de él. El mismo peligro se aplica hoy. También hay quienes guardan amuletos y talismanes, creyendo que ofrecen protección o buena fortuna. Muchos de estos artículos tienen raíces en el paganismo, el misticismo e incluso la brujería. Algunos los usan como joyería, mientras que otros los colocan en sus hogares, pensando que traen energía positiva o bendiciones. Pero los cristianos deben saber que nuestra protección proviene solo de Dios. El Salmo 121, 7-8 declara: «El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre». No hay necesidad de amuletos de la suerte cuando tenemos la mano del Todopoderoso protegiéndonos. Una de las formas más sutiles de idolatría es la incorporación de arte religioso o estatuas que representan versiones no bíblicas de Cristo, ángeles o santos. Aunque no está mal apreciar el arte cristiano, existe una delgada línea entre la admiración y la devoción. Algunas personas comienzan sin darse cuenta a venerar estas imágenes, ofreciendo oraciones a estatuas, encendiendo velas ante íconos o atribuyendo una importancia especial a las representaciones físicas de la fe. Esto puede cruzar rápidamente la línea hacia la idolatría, reemplazando la verdadera adoración a Dios por el apego a objetos.
En algunos casos, los ídolos se heredan a través de tradiciones familiares. Abuelos pueden haber transmitido estatuas, artefactos culturales o reliquias religiosas de generaciones pasadas, y permanecen en el hogar por sentimentalismo. Pero el hecho de que algo haya estado en la familia durante años no significa que pertenezca a un hogar cristiano. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo volvía a Dios, destruían los ídolos y lugares altos de adoración que se habían heredado, entendiendo que conservarlos era una puerta abierta a la corrupción espiritual. Muchos testimonios han señalado que al eliminar ídolos y símbolos religiosos de otras fe, se experimenta una nueva paz en el hogar. La opresión se disipa y desaparece la sensación de inquietud espiritual, porque los ídolos no son meros objetos inanimados. A menudo llevan consigo una presencia espiritual oscura. Dios nos llama a ser un pueblo apartado, deseando que nuestros hogares estén llenos de su presencia, no de objetos que contradigan su verdad. Como cristianos, debemos preguntarnos, ¿este objeto existe para glorificar a Dios? ¿Se alinea con su palabra? Si la respuesta es no, entonces no tiene cabida en nuestras vidas. Eliminar ídolos y símbolos falsos no es solo obedecer, es alcanzar la libertad espiritual y hacer espacio para que Dios habite plenamente en nuestros corazones y hogares. Número 2. Objetos del ocultismo y de la nueva era. La presencia de objetos relacionados con el ocultismo y la nueva era en un hogar cristiano es un asunto serio que muchos pasan por alto. Estos objetos se comercializan a menudo como herramientas inofensivas para el automejoramiento, la sanación o el esclarecimiento, pero sus raíces están profundamente incrustadas en el engaño espiritual. El enemigo actúa de manera sutil, introduciendo la oscuridad en formas que parecen atractivas y beneficiosas. Muchas personas incorporan estos artículos en sus hogares sin darse cuenta de que están abriendo puertas a la influencia demoníaca. Los objetos del ocultismo incluyen todo lo relacionado con la brujería, la adivinación o lo sobrenatural fuera de la autoridad de Dios. Cartas del tarot, tableros Ouija, péndulos y bolas de cristal son algunas de las herramientas más conocidas en el ocultismo, utilizadas para buscar orientación, respuestas o comunicación con espíritus. Pero estas prácticas están estrictamente prohibidas por Dios. En Deuteronomio 18, 10 a 12 se declara: «No se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los espíritus, ni a los adivinos, ni quien haga pasar en la oscuridad a algún muerto». Estos objetos no son simples juegos o decoraciones. Son instrumentos diseñados para atraer a las personas a la esclavitud espiritual. Los objetos de la nueva era suelen disfrazarse como herramientas para el bienestar, la sanación energética y el esclarecimiento personal. Cristales, manojos de salvia para sahumar y ciertos aceites esenciales utilizados en rituales místicos forman parte de este engaño. Muchos creen que los cristales poseen energías especiales que pueden sanar el cuerpo, traer buena suerte o atraer vibras positivas, pero esto está enraizado en creencias paganas y ocultistas. La Escritura no nos enseña a depender de objetos para nuestro bienestar espiritual o físico, sino a confiar en Dios solo. El Salmo 103, 2 exhorta: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias». La sanación y la protección vienen del Señor, no de piedras ni rituales. Otro aspecto peligroso del movimiento de la nueva era es la práctica de la manifestación o el uso de la ley de la atracción, que enseña que una persona puede controlar su realidad con pensamientos positivos o manifestar sus deseos mediante palabras. Aunque pueda sonar atractivo, es una enseñanza engañosa que elimina a Dios de la ecuación. La Biblia enseña que Dios es soberano y que debemos confiar en su voluntad,
no en nuestra capacidad para manipular la realidad a través del poder del pensamiento. Proverbios 3, 5-6 nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando la fe se coloca en el universo, la energía o las vibraciones en lugar de en Dios, se incurre en una forma de idolatría. El yoga es otra práctica que se ha vuelto ampliamente aceptada en la cultura moderna, pero muchos desconocen su origen espiritual. Aunque algunos lo ven simplemente como ejercicio, el yoga está profundamente arraigado en la espiritualidad hindú, y cada postura está diseñada para honrar a una deidad diferente. Las técnicas de meditación que fomentan el vaciado de la mente, el canto de mantras o la búsqueda del esclarecimiento fuera de la palabra de Dios pueden exponer a las personas al engaño espiritual. La verdadera meditación, según la Biblia, no consiste en vaciar la mente, sino en llenarla con la verdad de Dios. En Josué 1:8 se instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Libros y medios que promueven el ocultismo y la nueva era son otra vía por la que estas influencias se introducen en el hogar. Libros sobre brujería, astrología, habilidades psíquicas o filosofías de autoayuda basadas en el misticismo pueden moldear la mentalidad de una persona de maneras que ni siquiera se imaginan. Como advierte Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si un libro contradice la palabra de Dios o desvía a una persona de la verdad bíblica, no tiene cabida en un hogar cristiano. Símbolos y obras de arte con significados ocultos también son comunes en muchos hogares sin que la gente se dé cuenta de su verdadera importancia. Atrapasueños, pentagramas, el ojo que todo lo ve, y ciertas máscaras o tallados tribales pueden llevar consigo un apego espiritual, aunque alguien no crea en su poder. Estos símbolos representan sistemas de creencias paganas u ocultistas que son contrarios a la adoración del único Dios verdadero. Muchos testimonios indican que, tras eliminar estos objetos, se experimenta un cambio notable en la atmósfera del hogar, liberándose de una sensación opresiva y de oscuridad. Cuando algo contradice la verdad de Dios, no debe permanecer en la vida de un creyente. Número 3. Arte de horror y fantasía oscura. La mente humana se ve profundamente influenciada por lo que ve. Las imágenes tienen un impacto poderoso, moldeando nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestro ambiente espiritual. En el mundo actual, el arte de horror y la fantasía oscura se han vuelto cada vez más populares, encontrando su camino en muchos hogares bajo la apariencia de creatividad, entretenimiento o simplemente una preferencia estética. Muchos creen que estas imágenes son inofensivas, nada más que decoración o expresión personal. Sin embargo, lo que permitimos en nuestros hogares y exponemos a nuestras mentes puede tener consecuencias espirituales. El arte de horror a menudo glorifica el miedo, la muerte y lo grotesco. Está lleno de imágenes de demonios, calaveras, sangre, criaturas monstruosas y escenas que parecen sacadas de una pesadilla. Algunos sostienen que se trata únicamente de una expresión artística, pero existe un problema más profundo. El miedo no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nos rodeamos de imágenes que cultivan el miedo, estamos invitando a un espíritu de temor a nuestra vida. Muchas personas luchan contra la ansiedad, las pesadillas y una sensación abrumadora de oscuridad en sus hogares, sin darse cuenta de que lo que eligen exhibir contribuye a estos problemas. El arte de fantasía oscura a menudo es una mezcla de misticismo, ocultismo y lo surreal.
e incluye representaciones de brujas, ángeles caídos, seres demoníacos o criaturas míticas vinculadas a creencias paganas. Aunque algunos puedan afirmar que son meras representaciones ficticias, a menudo tienen un significado espiritual real. La Biblia nos advierte contra entretener cosas asociadas a la oscuridad. Efesios 5:11 instruye: No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El arte que glorifica el mal, lo sobrenatural, fuera de Dios, o temas oscuros, tiene influencia. Uno de los peligros del arte de horror y fantasía oscura es cómo desensibiliza a las personas ante el mal. Poco a poco, el enemigo adormece la conciencia hasta que el pecado deja de parecer grave. Isaías 5:20 advierte: Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Cuando algo se celebra como arte, a pesar de su evidente conexión con el miedo, la muerte o la maldad, debemos preguntarnos si realmente se alinea con la verdad de Dios. Algunos artistas de horror y fantasía oscura reconocen abiertamente las influencias espirituales en su obra, e incluso admiten haber participado en prácticas ocultas, utilizando su trabajo como una forma de expresión espiritual. Esto significa que estas imágenes no siempre son creadas con intenciones inocentes. Incluso si alguien no cree personalmente en lo sobrenatural, el espíritu detrás de la obra puede tener una influencia real. Otro motivo de preocupación es cómo estas imágenes afectan a los niños y jóvenes. Un niño que crece en un hogar lleno de imágenes oscuras y perturbadoras es más propenso a sufrir miedos, terrores nocturnos y a sentirse atraído por lo siniestro, lo que lo aleja de los valores de Dios. Proverbios 22:6 instruye: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que los niños ven en sus años formativos moldea su percepción del mundo, y los padres cristianos deben cuidar la atmósfera que crean en sus hogares. Además, el arte de horror y fantasía oscura afecta el clima espiritual del hogar. Muchos creyentes han experimentado pesadez, opresión o miedo inexplicable, y solo al retirar estas imágenes han hallado liberación. La oscuridad atrae la oscuridad. Cuando llenamos nuestros hogares de elementos que glorifican el mal, no debemos sorprendernos si sentimos la ausencia de paz. El arte es una herramienta poderosa, capaz de reflejar belleza, verdad y la gloria de Dios. A lo largo de la historia, los cristianos han utilizado la expresión artística para señalar lo divino. Filipenses 4:8 nos recuerda: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Al elegir lo que exhibimos en nuestros hogares, debemos preguntarnos si se alinea con estos principios. Imágenes que infunden miedo, que celebran el mal o que representan temas oscuros no tienen lugar en la vida de un creyente. Lo que nos rodea importa, y debemos ser intencionales al llenar nuestros ambientes con cosas que edifiquen, animen y honren a Dios. Número 4. Libros y medios que promueven la brujería o el ocultismo. Los libros y los medios tienen una profunda influencia sobre la mente y el alma, ya que moldean perspectivas, alteran creencias e introducen nuevas formas de pensar. En la cultura actual, la brujería y el ocultismo ya no son prácticas escondidas reservadas a sociedades secretas o a los márgenes. Se promueven abiertamente a través de la literatura, la televisión, el cine y la música, a menudo disfrazadas de entretenimiento, fantasía o autoempoderamiento. Muchos cristianos, sin saberlo, introducen estas influencias en sus hogares, creyendo que son ficción inofensiva, sin reconocer los peligros espirituales que conllevan. La Biblia es clara en sus advertencias contra la brujería y el ocultismo. En Deuteronomio 18, 10-12 se declara: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los espíritus,
ni a los adivinos, ni quien haga pasar en la oscuridad a algún muerto. A pesar de esta advertencia, libros y medios que glorifican estas prácticas se han convertido en algunas de las formas de entretenimiento más populares en el mundo. Se comercializan para niños, adolescentes y adultos, normalizando el uso de hechizos, la comunicación con espíritus y los poderes sobrenaturales que operan fuera de la autoridad de Dios. Libros y películas de fantasía a menudo presentan personajes que usan hechizos, pociones y encantamientos para obtener poder o control. Aunque algunos argumenten que estas historias son simplemente ficción, la realidad es que abren la puerta a un interés más profundo en el ocultismo. Lo que comienza como una curiosidad inocente puede llevar a la búsqueda de libros de hechizos reales, lecturas de tarot o prácticas energéticas, atrayendo gradualmente a las personas hacia experiencias sobrenaturales que no provienen de Dios. Además, hay una vasta cantidad de literatura dedicada a enseñar magia real, adivinación, astrología y comunicación con espíritus. Estos libros pretenden ofrecer sabiduría, guía y conocimiento oculto, pero finalmente desvían a las personas de la verdad de Dios. Muchos libros de autoayuda ahora incorporan prácticas místicas, animando a los lectores a conectarse con una energía universal, comunicarse con guías espirituales o utilizar afirmaciones para manifestar sus deseos. Estas enseñanzas están enraizadas en el engaño, llevando a las personas a confiar en fuerzas distintas de Dios para su sabiduría, protección y provisión. Proverbios 3, 5-6 nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Buscar conocimiento o poder de cualquier fuente que no sea Dios es una violación directa de su mandato. La música y las películas también desempeñan un papel significativo en la normalización de las prácticas ocultas. Muchas canciones incluyen letras que aluden a la invocación de espíritus, a lanzar hechizos o a hacer tratos con el diablo. Algunos artistas abrazan abiertamente imágenes demoníacas en sus presentaciones, utilizando simbolismo que glorifica la oscuridad y la rebelión contra Dios. La industria del entretenimiento se ha convertido en una herramienta poderosa para desensibilizar a las personas ante la realidad de la guerra espiritual. Lo que antes se consideraría perturbador o satánico, ahora se presenta como expresión artística. Sin embargo, la influencia de estas cosas es real, ya sea que la reconozcan o no. Películas de horror que tratan de demonios, posesiones y fuerzas sobrenaturales son otra vía de entrada al ocultismo. Muchas de estas películas se inspiran en prácticas reales, basadas en rituales y actos demoníacos. Algunos directores y escritores de horror han admitido haber consultado a brujas, ocultistas y médiums para lograr precisión en sus representaciones. Cuando las personas ven estas películas, se exponen a la oscuridad espiritual. A menudo, el miedo, la ansiedad y una presencia opresiva los acompañan, sin que muchos logren conectar estas sensaciones con el contenido que consumen. Otra tendencia peligrosa es el auge de influencers en las redes sociales que promueven la brujería y las prácticas ocultistas. Muchos jóvenes se sienten atraídos por la nueva era a través de influencers que comparten sus experiencias con tarot, astrología, trabajo de hechizos y sanación energética, presentando estas prácticas como empoderadoras, inclusivas e incluso compatibles con el cristianismo, llevando a muchos por el camino equivocado. La Biblia advierte en 1 Pedro 5:8: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El enemigo siempre busca maneras de engañar, y los medios son una de sus herramientas más efectivas. Muchos cristianos que alguna vez incursionaron en libros, películas o música ocultista han testificado sobre la opresión espiritual que experimentaron. Algunos sufrieron pesadillas, depresión o miedos inexplicables, y otros sintieron una distancia de Dios que no podían comprender. No fue hasta que eliminaron estas influencias de sus vidas
que hallaron verdadera paz y libertad. Dios desea que su pueblo esté apartado, sin estar atado a aquello que Él ha llamado abominable. En Efesios 4:27 se nos advierte: «Y no deis lugar al diablo». Cuando los creyentes permiten en sus hogares libros y medios que promueven la brujería o el ocultismo, están dando al enemigo una invitación abierta para actuar en sus vidas. Número 5. Objetos malditos y artículos heredados. Muchas personas llenan sus hogares con objetos heredados de generaciones anteriores o artículos recogidos de diversas culturas, sin considerar la historia espiritual que llevan consigo. Algunos objetos tienen un pasado que no es solo histórico, sino espiritual, y pueden servir como puertas abiertas a influencias demoníacas. Objetos malditos y artículos heredados de orígenes ocultos o paganos han sido conocidos por causar disturbios, miedo y opresión en el hogar. El reino espiritual es real, y la Biblia advierte repetidamente sobre los peligros de asociarse con aquello que pertenece a la oscuridad. Los objetos malditos pueden presentarse de muchas formas. Algunos se usan en rituales ocultos, como muñecos vudú, bolsas hex, talismanes y amuletos que se cree poseen poder sobrenatural. Estos objetos fueron creados con la intención de canalizar energía espiritual, pero esa energía no proviene de Dios. Está arraigada en la influencia demoníaca. Incluso si alguien adquiere uno de estos objetos sin saberlo, su presencia en el hogar puede afectar el ambiente. Muchas personas que han mantenido objetos vinculados a la brujería o rituales paganos han reportado experiencias extrañas, sonidos inusuales, miedos inexplicables e incluso ataques espirituales, hasta que se deshacen de ellos. Estatuas y artefactos de otras religiones o culturas también pueden llevar una presencia espiritual. Muchos de estos objetos fueron originalmente consagrados a dioses falsos o se usaron en la adoración idolátrica. La Biblia es clara sobre los peligros de la idolatría. El Salmo 115, 4-8, habla de ídolos hechos por manos humanas, advirtiendo que quienes confían en ellos terminarán convirtiéndose en ellos. Algunos argumentan que estos objetos no son más que arte, pero si fueron usados en prácticas espirituales o dedicados a una deidad, pueden retener esa conexión. Los objetos heredados también pueden llevar una carga espiritual, especialmente si provienen de ancestros involucrados en el ocultismo, sociedades secretas o religiones falsas. Artículos como regalias masónicas, herramientas, rituales, libros sobre magia o joyería con símbolos ocultos pueden haber sido transmitidos a lo largo de generaciones, trayendo opresión espiritual a quienes los poseen. Muchas personas se aferran a estos objetos por sentimentalismo, sin saber que están manteniendo una conexión con algo que no se alinea con la voluntad de Dios. La Biblia advierte en Éxodo 25 que las iniquidades de los padres pueden transmitirse a las siguientes generaciones. El vínculo espiritual puede pasarse, y los objetos físicos pueden ser el eslabón de esa opresión. Incluso objetos comunes del hogar pueden volverse malditos si han sido usados en rituales ocultos o consagrados a la oscuridad. Algunas personas han comprado artículos de segunda mano que cargan un bagaje espiritual, como ropa, joyas, libros o muebles que se usaron en rituales o pertenecieron a individuos inmersos en la brujería. Símbolos y amuletos que se venden como protección o buena suerte pueden ser peligrosos. Cosas como atrapasueños, amuletos del mal de ojo y talismanes de la suerte están a menudo vinculados a creencias paganas y ocultas. Confiar en un objeto en lugar de en la protección de Dios constituye una forma de idolatría. Isaías 42:8 declara: «Yo soy el Señor, eso es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mis alabanzas a los ídolos». Confiar en un objeto para obtener suerte, seguridad o prosperidad desplaza la dependencia de Dios hacia algo que no puede realmente proveer seguridad. Número 6. Música satánica u ocultista. La música es una de las influencias más poderosas en la mente y el alma. Tiene la capacidad de elevar, inspirar y acercar a las personas a Dios,
pero también puede corromper, engañar y llevarlas a la oscuridad. Muchos no se dan cuenta del impacto espiritual de la música que escuchan, creyéndola simplemente entretenimiento. Sin embargo, a lo largo de la historia, la música ha sido utilizada tanto para la adoración como para la rebelión. El enemigo comprende el poder del sonido y ha empleado la música como una de sus armas más potentes para influir en los corazones y las mentes, a menudo sin que las personas lo noten. La música satánica u ocultista no se trata solo de letras que glorifiquen al diablo, sino de las fuerzas espirituales detrás de la música, la intención del artista y la atmósfera que se crea. Algunas canciones hacen referencia abiertamente a temas demoníacos, brujería, violencia y rebelión contra Dios. Otras pueden ser más sutiles, usando un lenguaje simbólico, mensajes ocultos o ritmos hipnóticos que afectan el subconsciente. La Biblia advierte en 1 Corintios 10:21, «No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de ambas mesas». La música que celebra la oscuridad, ya sea a través de sus letras, su intención o su influencia espiritual, abre la puerta a la opresión demoníaca. Muchos artistas en la industria musical expresan abiertamente su alianza con fuerzas oscuras. Algunos han admitido haber hecho tratos con el diablo para obtener poder, fama o influencia mediante rituales ocultos. El simbolismo asociado al satanismo, como cruces invertidas, pentagramas y el ojo que todo lo ve, aparece frecuentemente en videos musicales, portadas de álbumes y presentaciones en vivo. Algunos músicos incluyen en sus canciones oraciones, cánticos o hechizos, tomando de prácticas antiguas ocultas e invocando la presencia demoníaca. Estas influencias no son accidentales, ni coincidencias artísticas, son actos intencionales de rebelión espiritual. El poder de las palabras se advierte en Proverbios 18:21. La lengua tiene poder de vida y de muerte. La música es una extensión del habla, y las palabras de las canciones tienen peso. Muchas canciones promueven temas de depresión, suicidio, odio, inmoralidad y destrucción. Al meditar continuamente en estas letras, permitimos que el mensaje moldee nuestros pensamientos y emociones. Lo que cantamos, a menudo lo internalizamos sin darnos cuenta. Numerosos testimonios de creyentes muestran que, al eliminar la música ocultista o satánica, experimentaron un cambio en la atmósfera de su hogar y se liberaron de miedos y ansiedades. Algunos géneros musicales se construyen alrededor de la agresión, la rebelión y la oscuridad. El heavy metal, el rock gótico y ciertos tipos de rap y música electrónica han incorporado imágenes demoníacas, temas violentos y simbolismo oculto. Incluso la música instrumental puede cargar una influencia oscura si fue compuesta con la intención de canalizar fuerzas demoníacas. Festivales y conciertos que promueven estos temas pueden convertirse en entornos de opresión espiritual, donde los asistentes participan en actividades que invitan a la influencia demoníaca. Existen testimonios de personas que estuvieron involucradas en la industria musical y que compartieron cómo ciertas canciones y ritmos fueron creados bajo inspiración demoníaca. Algunos músicos admiten haber estado bajo la influencia de espíritus al escribir o interpretar su música, y otros han descrito experiencias sobrenaturales en las que sintieron una presencia guiándoles en la composición de sus letras y melodías. Esto no es sorprendente, ya que el enemigo ha trabajado incansablemente para usar la música y alejar a las personas de Dios. La música afecta el ambiente espiritual de un hogar. Muchos cristianos han experimentado conflictos constantes, inquietud o miedo en sus casas, y han rastreado la causa en el tipo de música que se reproduce. Así como la música de adoración invita a la presencia de Dios, la música satánica o ocultista invita a la oscuridad. Número 7. Dispositivos de adivinación. Los dispositivos de adivinación han existido durante siglos, ofreciendo a las personas una falsa sensación de guía, control e insight sobre su futuro.
Estos objetos, ya sean aparentemente inofensivos o explícitamente ligados a cultos, son peligrosos porque invitan al engaño y abren puertas a la influencia demoníaca. Muchos los utilizan por curiosidad, sin saber que están interactuando con fuerzas espirituales que no provienen de Dios. La Biblia advierte claramente contra la adivinación. Sin embargo, en el mundo de hoy, estos dispositivos se aceptan y se comercializan como entretenimiento, herramientas de autoexploración o simples juegos. Las cartas del tarot son uno de los dispositivos de adivinación más conocidos, utilizadas durante siglos para predecir el futuro y desvelar verdades ocultas. Cada carta posee significados simbólicos, y se dice que los practicantes pueden acceder a energías espirituales para brindar insight sobre el amor, la carrera, la salud y el destino. Lo que muchos no se dan cuenta es que las cartas del tarot tienen profundas raíces en el ocultismo, y los espíritus detrás de ellas no son benignos. Aquellos que han utilizado el tarot, a menudo, reportan un cambio en su vida espiritual. Algunos experimentan miedo, confusión o incluso actividad paranormal. La trampa del tarot es que ofrece respuestas ajenas a Dios, llevando a las personas a depender de fuerzas sobrenímas que no les pertenecen. Los tableros Ouija son otra herramienta común en la adivinación, a menudo presentados como un juego, pero que en realidad son una seria puerta de entrada a lo demoníaco. Muchos que han usado tableros Ouija para intentar comunicarse con espíritus han tenido experiencias aterradoras, voces, apariciones o una oscura presencia en sus hogares. El problema es que el tablero Ouija no es un juguete, es una invitación. La Biblia advierte en Levítico 19:31. No os volváis a los adivinos ni a los hechiceros, no los consultéis, para que no os contaminen. Utilizar un tablero Ouija implica comunicarse con espíritus engañosos y peligrosos. Además, se usan péndulos en la adivinación para responder preguntas de sí o no. Algunos creen que el movimiento del péndulo revela guía espiritual, aunque algunos sostienen que se conecta con el subconsciente o con energía universal. Utilizar un péndulo para la adivinación es confiar en algo distinto a Dios. Isaías 8:19 advierte: Cuando os dijeren, consultad a los adivinos y a los espíritus, que murmuran, ¿no consultará un pueblo a su Dios? Buscar respuestas en un objeto en lugar de en el Señor es una violación de la fe y abre la puerta al engaño. La astrología y las cartas zodiacales también entran en esta categoría, llevando a muchos a confiar en patrones celestiales en lugar de en la soberanía de Dios. La gente recurre a los horóscopos para obtener orientación diaria, creyendo que la alineación de estrellas y planetas determina su personalidad, relaciones y futuro. Sin embargo, la Biblia advierte repetidamente contra buscar conocimiento en las estrellas. En Deuteronomio 4:19 se nos exhorta: Cuando mires al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas, todos los ejércitos del cielo, no te dejes seducir para que te inclines y los sirvas. Muchas personas que siguen la astrología no se dan cuenta de que se trata de una forma de adivinación, una que pone el destino en manos de la creación y no del Creador. Bolas de cristal, espejos para adivinación y otras superficies reflectantes también se han utilizado en rituales ocultos para obtener insights sobrenaturales. La práctica de fijar la mirada en un objeto reflectante para recibir visiones o mensajes se conoce como escrutar y está directamente ligada a la comunicación con espíritus. Quienes practican esta técnica creen que reciben sabiduría de una fuerza invisible, pero en realidad están invitando a espíritus que operan fuera de la voluntad de Dios, proporcionando conocimientos falsificados para engañar y atrapar. Incluso juegos de adivinación aparentemente inocentes, dados de espíritu o aplicaciones digitales de adivinación, pueden ser puertas abiertas al engaño. Algunas plataformas en línea ofrecen lecturas virtuales de tarot, horóscopos impulsados por IA y simulaciones de tableros Ouija, haciendo que las prácticas ocultas sean más accesibles que nunca. Aunque muchos se involucran en estas actividades por diversión, las consecuencias espirituales son las mismas.
Lo que comienza como un juego puede llevar a una dependencia malsana en estos dispositivos, haciendo que las personas busquen respuestas en lo sobrenatural en lugar de en la palabra de Dios. La adivinación en todas sus formas es peligrosa, porque socava la fe en el plan de Dios. Promete insight, pero entrega engaño, alejando a las personas de confiar en el Señor y conduciéndolas a la esclavitud espiritual. El enemigo no necesita que la gente adore abiertamente, solo hace que desvíen sus miradas de Dios hacia otra cosa, ya sea un mazo de tarot, un tablero Ouija o una simple aplicación de horóscopo. Número 8. Objetos pecaminosos que fomentan la inmoralidad. Las cosas que las personas llevan a sus hogares tienen una influencia poderosa en sus pensamientos, comportamientos y vidas espirituales. Muchos no se dan cuenta de que ciertos objetos pueden fomentar la inmoralidad, conduciéndolos sutilmente lejos de la verdad de Dios. El enemigo no siempre actúa de forma evidente. A veces opera mediante el engaño, haciendo que cosas pecaminosas parezcan normales, inofensivas o incluso deseables. Cuando estos objetos están presentes en el hogar, pueden influir en el ambiente, desensibilizar la mente y abrir la puerta a la tentación. Uno de los tipos más peligrosos de objetos pecaminosos es el contenido mediático que glorifica la lujuria, la impureza y la perversión, incluidos revistas, películas, programas de televisión e incluso libros que promueven el pecado sexual. Muchos justifican el consumo de este tipo de contenido como entretenimiento, pero Jesús advirtió en Mateo 6:22-23: La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que vemos y leemos moldea nuestros pensamientos, y la exposición prolongada a contenido inmoral puede incrementar nuestra tolerancia al pecado. Otro objeto pecaminoso común es la vestimenta inapropiada, diseñada para provocar lujuria, fomentar la vanidad o glorificar la desmodestia. El mundo promueve la idea de que la ropa es mera expresión personal, pero Dios llama a su pueblo a honrarlo en todos los aspectos, incluida su apariencia. En 1 Timoteo 2:9 se instruye a los creyentes a vestirse con modestia, decencia y propiedad, y no de manera que atraiga la atención por razones equivocadas. Muchas personas mantienen en sus hogares ropa que representa un pasado de pecado o tentación, recordándoles rebelión, orgullo o indulgencia. Objetos asociados con la inmoralidad sexual, como obras de arte, estatuas o decoraciones que celebran la impureza, también pueden tener una influencia negativa. Algunos hogares contienen pinturas o esculturas que representan imágenes inapropiadas, promoviendo la lujuria en lugar de la rectitud. La Biblia advierte en Efesios 5:3: Pero entre vosotros no debe haber ni siquiera una pizca de inmoralidad sexual, ni de ninguna clase de impureza, ni de codicia, pues estas cosas son impropias para los santos. La exhibición pasiva de tales objetos normaliza la inmoralidad y adormece nuestra sensibilidad espiritual. Otra categoría incluye símbolos y productos que glorifican la rebeldía, la promiscuidad o estilos de vida contrarios a Dios. Muchos productos en la cultura actual promueven abiertamente el pecado, desde marcas de moda que celebran la impureza hasta accesorios con mensajes de desafío contra los valores bíblicos, o mercancía de celebridades que promueven comportamientos inmorales. El enemigo utiliza la cultura para moldear las mentes, y cuando los creyentes conservan objetos relacionados con ideologías pecaminosas, permiten que el espíritu detrás de ellos influya en sus hogares. El alcohol y los parafernalia de drogas también son objetos que fomentan la inmoralidad. Aunque algunos argumenten que el consumo moderado de alcohol es aceptable, la Biblia advierte repetidamente contra la embriaguez y la adicción. Proverbios 20:1 dice: El vino es escarnecedor, y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Quienes luchan con la falta de autocontrol o tienen antecedentes de abuso, mantienen objetos en sus hogares que los tientan a recaer en comportamientos destructivos,
ya sea artículos relacionados con drogas, grandes cantidades de alcohol o recuerdos de un pasado de adicción. Estos objetos sirven como ataduras al pecado, en lugar de guiar a una vida de rectitud. Incluso formas de entretenimiento aparentemente inocuas pueden fomentar la inmoralidad. Videojuegos, música y programas de televisión que promueven temas impíos, violencia, lujuria, codicia o rebelión, moldean la mentalidad con el tiempo. Algunos videojuegos y programas desensibilizan a las personas ante comportamientos pecaminosos, haciéndolas sentirse cómodas con lo que contradice la palabra de Dios. Romanos 12:2 advierte: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Lo que consumimos a través de los medios tiene un efecto directo en nuestra salud espiritual. Los objetos pecaminosos no siempre son evidentes. A veces son regalos, recuerdos o artículos sentimentales de relaciones pasadas o experiencias arraigadas en el pecado. Una carta de una relación impía, una joya asociada a una temporada de vida inmoral o un regalo de alguien involucrado en la oscuridad pueden servir como conexiones espirituales a un pasado que Dios nos llama a dejar atrás. Todo en el hogar de un creyente debe alinearse con la santidad a la que Dios llama a su pueblo. Si un objeto promueve la lujuria, la rebelión, la impureza o cualquier forma de pecado, no tiene cabida en el hogar de un seguidor de Cristo. El impacto espiritual de estos artículos es real, y su presencia puede obstaculizar nuestra relación con Dios. Eliminar estos objetos no es una cuestión de legalismo, sino de asegurarnos de que nada en nuestro hogar invite a la tentación, al engaño o a la oscuridad. Los objetos en un hogar tienen un impacto profundo en el ambiente espiritual, influyendo en los corazones y mentes de quienes allí habitan. Muchas personas invitan a la oscuridad sin saberlo al conservar objetos que llevan influencia demoníaca, promueven la inmoralidad o alientan prácticas prohibidas por Dios. Ya sean objetos ocultos, instrumentos, objetos malditos, música con vínculos oscuros o medios que glorifican el pecado. Estos elementos abren puertas a la decepción, la tentación y la opresión espiritual. Dios llama a su pueblo a estar apartado, a eliminar de sus vidas todo lo que se oponga a su verdad y a dedicar sus hogares a su presencia. Tal como los nuevos creyentes en Éfeso quemaron sus libros de magia en Hechos 19, los cristianos de hoy deben hacer un inventario de sus hogares y eliminar todo lo que no honre a Dios. El enemigo trabaja de manera sutil, utilizando el entretenimiento, el arte, los objetos sentimentales y las influencias culturales para ganar terreno. Lo que parece inofensivo o insignificante puede, en realidad, ser una invitación a la esclavitud espiritual. La verdadera paz, protección y libertad se alcanzan cuando un hogar está lleno de la presencia de Dios en lugar de objetos ligados a la oscuridad. El hogar de un creyente debe reflejar la santidad de Dios, siendo un lugar de oración, adoración y rectitud. Al limpiar nuestros hogares de objetos demoníacos y pecaminosos, tomamos una posición contra la influencia del enemigo y creamos un ambiente en el que la luz de Dios puede brillar plenamente. Únete a nuestra comunidad de creyentes. Presiona el botón Suscríbete ahora y comenta 111 para compartir este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares.